Diácono Pedro, que por favor pase adelante, que él nos trae el mensaje, el instrumento que el Señor ha escogido esta noche para traer el mensaje. Tiene la palabra. Muchas gracias. Dios los bendiga a los hijos. Amén. Y a usted también. Amén, gracias. Amén. Yo quiero que ustedes se pongan de pie, estiren su mano hacia mí y oren para que estas palabras, que si vienen de aquí, lleguen aquí de lo alto. Que el Señor sea el que hable, el que me ve a mí, como dijo Jesús a Tomás o a Felipe, no me acuerdo. El que me ve a mí, ve al Padre. Amén. Bendito sea, Señor Jesús. Y oren por mí. Y enseñándonos gracias por lo que van a hacer y decir a través de él. por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Se pueden sentar. Unos cuantos años atrás, yo iba a participar en un retiro de planificación y era el consejo parroquial de la parroquia mía, St. Mary's. Habían gente que no habla español, había varias personas, porque era parroquial, no era el grupo hispano, era de la parroquia en pleno. Y eso es algo que tenemos que ir poco a poco aprendiendo, a compartir, a aprender y a saber enseñar con humildad. Y me pidieron que yo hiciera la oración al principio y que yo pidiera la presencia del Espíritu Santo. Y como me lo dijeron con tiempo, me puse a pensar un poquito. ¿Cómo yo les pido al Espíritu Santo que se haga presente entre nosotros? Y lo pensé porque aquí y aquí yo estaba consciente de que estaba presente. Es como decir, Miguel, por favor, está aquí. ¿Sí? Pero Miguel está ahí. ¿Es o no es? Pues, en ese mismo espíritu, yo cuando me levanté dije, yo no puedo pedir e invocar la presencia del Espíritu Santo. Voy a pedir algo un poquito diferente. Señor, guiado por tu Espíritu Santo, abre nuestro corazón y nuestra mente a escucharte y a dejarnos conducir por tu sabiduría, por tu dirección, por tu amor, y que todo lo que hagamos aquí, lo hagamos en el nombre de Jesús, el Hijo, Dios el Padre, y tú, el Espíritu Santo. Y ahora mismo, pues, yo sé que el Espíritu está aquí. Amén. Lo empecé a sentir cuando subí arriba. Cuando entré a la iglesia que están terminando el rosario, cuando el Padre entró al altar, especialmente cuando Él hizo la consagración y se hizo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, se hizo presente Jesús entre nosotros. Eso tiene que significar algo para nosotros. Pero yo temo muchas veces que cuando significa algo para nosotros, significa algo que nosotros podamos explicar, que nosotros podamos anunciar, que nosotros podamos predicar, pero en algunos casos no significa lo que nosotros tenemos que hacer. Y más importante que hacer es lo que nosotros tenemos que ser. Yo soy cursillista, yo soy diácono, yo soy carismático, yo soy católico, yo soy el hijo de Chévere y el hijo de Emilia, que los dos Dios tenga en gloria. Cuando murió mi papá, me acuerdo que yo despedí el vuelo y al final de la misa yo decía, gracias,
yo le dije al pueblo, hemos pedido al Señor que le dé paz y aceptación a la familia. Hemos pedido por el descanso eterno de Trino, que era mi papá, el nombre de mi papá. Hemos pedido que todos nosotros podamos vivir en paz y tranquilidad en su ausencia. Pero nos falta una pequeña oración que casi nunca se hace. Tenemos que pedir por San Pedro, porque mi papá era bien mandón y todo lo que se hacía se tenía que arreglar a la manera de él. Y yo le tengo que pedir a San Pedro porque cuando llegue allá arriba va a querer reorganizar el reino de los cielos. Y muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros somos así, queremos reorganizar el movimiento Cuchillo completo. Ya no, que si no puede, vamos a cambiarlo. Hay cosas que no se deben cambiar porque cambian el espíritu del movimiento. Pero a la misma vez debemos tener sencillez en nuestra explicación, en nuestra aplicación y en nuestra vida como cursillistas. Recuerdo en el cursillo, en las reuniones de grupos cuando yo iba, desde siempre hablábamos del trípode. ¿Y cuáles son las 3 patas del trípode? Piedad, estudio y acción. ¿Usted ve relación de piedad, estudio y acción con el bautismo? Una relación bien directa. Cuando a nosotros se nos bautizó, se nos unió con un aceite aquí en el pecho, y ese aceite es el aceite del catecúmeno, y ese aceite se le unta a todo bautizado en el momento de bautizar. Yo siempre comparo ese aceite con los gladiadores. Ustedes han visto quizás ustedes no son de la época de gladiadores, pero quizás son como yo, Spartacus, que antes de entrar a la arena a pelear lo bañaban en aceite de oliva, después le ponían la armadura y entonces antes de darle el arma se limpiaba las manos con una resina porque ya reparaba, para que no se le caiga el arma, la espada, la lanza, el tridente, lo que sea. La resina le ayudaba a agarrar bien el arma. ¿Por qué le ponían aceite? Para que resbalara, que no lo pudieran agarrar, porque hay un momento dado que donde posiblemente y casi siempre se le cae el alma. Entonces entran cuerpo a cuerpo y me tratan de agarrar y como tengo aceite resbalo. Pues siempre me acuerdo cuando bautizamos al hijo mío mayor, Padre Eliseo, que Dios tenga en gloria, explicaba que ese aceite era como el aceite de los gladiadores, porque cuando nos bautizamos estamos en batalla espiritual. Y el enemigo, porque tenemos ese aceite, no nos puede agarrar porque resbalamos. Pero entonces, después del bautismo, después que nos echan el agua, y el sacerdote, el diácono o el obispo dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se nos pone un aceite aquí en la cabeza. El aceite que me pusieron a mí era bien fuerte. Pero este aceite, cuando lo untan, le dice, te ungimos con el aceite crismal, como Cristo fue ungido, sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, porque somos seres espirituales, porque oramos, porque bendecimos. El día de acción de gracia, hay un pavo ahí diciendo, cómeme, loco porque le metan mano, especialmente el muslo. Ahí siempre hay 2 o 3 peleando. Siempre hay 3 que quieren comerse el muslo y lo que hay son 2. Siempre. Yo siempre hago 2 o 3 muslos por el lado por eso. Pero alguien va a decir, tenemos que bendecir el pavo Y el que empieza a dar la acción de gracia y bendecir el alimento, en ese momento está ejerciendo su función sacerdotal. Una mamá o un papá, antes de acostar los nenes, muchas veces se arrodillan los nenes al lado de la cama y la mamá o el papá empiezan a darle la acción de gracia de la noche y hacen una oración con el niño. Y quizás el niño termina rezando por su propia cuenta. Dice, Señor, Dios mío, cuida a mami y a papi.
cuida a mi hermana y a mi hermanito, cuida a mi tío, el charlatán que vive en Westfield, que es diácono. Pero más importante que todo, cuídate a ti, porque si algo te pasa a ti, estamos todos fastidiados. Y esa es una oración de niño, infantil. Pero el que ora está siendo el sacerdote de ese niño, de la mamá, puede ser el hermano o la hermana mayor. Y la unción sacerdotal en el trípode del bolsillo, yo lo comparo con piedad, porque piedad es el llamado mío a orar. Entonces está el estudio, y en el estudio, por ejemplo, yo como papá o mi esposa como mamá le enseña al niño a rezar o a la niña a rezar, le damos consejos, lo encaminamos, lo mandamos a la escuela, le decimos cómo se tiene que portar, y si se porta mal lo regañamos, un regaño amoroso. Yo siempre como que me molesta cuando oigo una mamá decir, mira lo que me está haciendo este muchacho. No te lo está haciendo a ti, se lo está haciendo él mismo, que es peor. Pero el que regaña, el que enseña, el que corrige, está poniendo en práctica la unción profética. Piedad, estudio. Nosotros recibimos la sabiduría del Señor a través de la Escritura, a través del magisterio de la iglesia. Y entonces, ¿hay una necesidad de llevarle comida a los pobres? O quizá hay una necesidad de rescatar, por ejemplo, cuando María, a mí nunca se me olvida en Westfield, cuando los de María habían como 40 y pico de familias en Westfield, y esas 40 y pico de familias, la comunidad de la iglesia Blessed Sacrament, Our Lady of Blessed Sacrament, nos prestó el local, porque no lo podíamos hacer en el local de St. Mary, porque había clase, y 2 veces en semana traíamos a 42 familias, y los boricuas de Westfield le cocinaban arroz con gandules, le hacían pasteles, le hacían, olvídate que comían boricua, y yo me acuerdo que siempre que era martes o jueves, por lo menos una vez en semana, cuando yo salía de la oficina aquí, antes de salir para Westfield, paraba en el Dios San Juan y compraba 5 libras de pan sobao y 5 libras de pan de agua, esto es acción, piedad, estudio, acción, sacerdote, profeta y rey. Estamos ungidos para hacer cuchillitas desde que nos bautizaron. Algunos de nosotros nos bautizaron tan pequeños que todavía no habían nacido. Estoy jugando, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. O sea, el cuchillo es un curso corto de la vida cristiana. Cuchillo o cursito. En España, cuchillo. Acá en la parte de América, cuchillo. Pero vamos a dejar el cuchillo para no quedar a más nadie. Una de las cosas importantes de la vida del cuchillista la escuchamos ahora mismo en la primera lectura de la misa. La escuchamos arriba y la escuchamos aquí. 1 Corintios 13. Pero la 1 Corintios 13 es una poesía preciosa que está llena de símiles. Si yo tengo amor y no hago esto, soy como el címbalo que resuena. Y muchas veces nosotros decimos, pero no hacemos. Esperamos que otro haga. Hazlo tú, que tú sabes más que yo. Hazlo tú, que tú fuiste a la escuela. Hazlo tú, porque tú eres más fuerte. Yo soy flaco, hincho, percudido, medio inhibido y cargoso. Yo no sirvo para nada. Hazlo tú. Y ese es el llamado. Nosotros estamos llamados a hacer. Voy a pedirle al hermano que lea Romanos 12, Romanos 12, del 9 en adelante. Lleva por título La vida cristiana, el amor. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes
el amor fraterno sea verdadero cariño. Y adelántense a otros en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en la prueba y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger lo que estén de paso. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandeza y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores de la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Palabra del Señor. Gracias. Ahorita hay un voluntario que me lea Hechos 2:42 y te estoy mirando. Ahorita, fíjense que esta es como una regla de comportamiento. Estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y esto describe lo que se dice en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, un tanto poética, con una profundidad increíble, pero cuando mi abuela no entendía algo, lo primero que preguntaba era ¿con qué se come eso? Pues 1 Corintios 13 se come con Romanos 12 del 9 hasta el final de ese capítulo. Respeto, conversación, consideración, cuidado de los demás, humildad. La práctica del amor es esto. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, hay una película que es raro, que yo fui con mi hermano mayor a ver, porque los dos éramos callejeros. Mi hermano era levantador de pesas, era atlético, y nos fuimos a una película que se llama El violinista en el tejado, que es una película de un judío, una familia judía en Rusia, y todo lo demás era de amor. Mi hermano, que era citófen, y yo era flaquito, pero inquieto, fuimos a ver una película de amor. Pero hay una escenita en esa película donde el personaje principal le pregunta a la esposa, el nombre era Golda, no, era llenita, pero esa aparte, el nombre era Golda, y él decía, Golda, ¿tú me amas? Y él no era una pregunta común en aquella época, porque en aquella época, estamos hablando de los mediados de los 1800, los matrimonios entre los judíos eran arreglados por una persona que arreglaba matrimonio. Yo tengo un hijo, quiero que el hijo me se case, el hijo mío y yo vamos a ir donde esta señora y le decimos, estamos buscando una muchacha que sea así, 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 entonces ella se va a ir a buscarla
Y entonces cuando encuentra una, dice, encontré una, la hija de fulano, chequéala y me deja saber. La chequeó sin hablar con ella, sin comunicarse con ella, y dice, yo quiero esa muchacha. Entonces el papá y el muchacho van donde el papá de la muchacha, y así se hacían aquellos de los matrimonios. Todavía se hacen en algunos países hoy. Yo sé que los hindú que vienen de Nepal, yo he ido a 2 bodas y así fue que se casaron y llevan ya 7, 8 años y llevan un matrimonio feliz. No estoy diciendo que es la mejor forma, porque yo así no me casaría, pero soy yo también. Lo importante es que le decía, Golda, tú me amas. Y ella se quedó pasmada con la pregunta, que yo te qué, que si tú me amas, que si yo te amo. Sí, Golda, tú me amas, cariño, tú me tienes amor. Dice, pero por 25 años yo te he lavado la ropa, te he ordeñado la vaca, te he limpiado la casa. Dice, no, pero yo te estoy preguntando, tú me amas. Y ella le repite todo lo que ella le ha hecho por él en estos 25 años de casado. Y entonces le dice, pero eso quiere decir que tú me amas. Y él dice, si eso no es amor, ¿qué es? Yo amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí. Yo sé que mi esposa me ama a mí por muchas cosas, pero 2 o 3 ejemplitos bien simples y bien prácticos. En el 2010, en febrero 8 del 2010, yo me rompí el tobillo de la pata izquierda de atrás. Y mi esposa se aseguró que los muchachos vinieron, me prepararon una camita, porque yo tenía que estar acostado, por lo menos no podía caminar por 2 meses. Y me pusieron una camita, me puse una mesita de noche, con la Biblia, con una lamparita, con la computadora, me dio el control del televisor y ella tenía que trabajar. Y mientras ella estaba trabajando, la hija mía todavía no estaba trabajando, vivía en Los Bajos, y cuando la hija mía tenía que salir a una diligencia, o si la hija mía tenía que ir al sótano a dar la foto, lo que sea, me subía al nieto, que tenía quizás menos de 1 año. Y el nieto me lo acostaba aquí, y yo lo tongoneaba y le cantaba, y él hacía así cuando yo cantaba, pero pues yo era solista antes, siempre que yo cantaba se iba todo el mundo y me dejaban solo, y así de malo canto. Pero ese cuidado que me tenía mi esposa era una muestra de amor. Y hay miles y miles y miles de cosas que son más profundas que esa. Ese ejemplito lo pongo porque es práctico. Ese era amor. Y nosotros, entre nosotros, el otro día precisamente puse una charlita en YouTube sobre la importancia de la relación fraterna. Nosotros, como cuchillitas, tenemos que tener una relación fraterna, una amistad. Tenemos que hablar uno con los otros. Tenemos que, de una forma prudente y sabia, si vemos un hermano picando fuera el hoyo, tenemos que reprenderlo, pero con cariño. No, mira, abajo fueron cayendo sereno, sube arriba. Así era que me decían mi mamá cuando era chiquito. Sube, pero no a las 10. Y dice, sube este viaje aquí a las 8, ya son las 10. Vamos para arriba. Cuando era menor, porque todavía esa es una relación de amor. Uno ejerce su llamado profético. Uno es profeta cuando corrige, cuando anima, cuando uno enseña. Yo a veces voy a la boda y la esposa me mira un poquito cómico, porque yo digo, aquí yo vine a esta fiestecita para animar. Y me traje a mi esposa para que no se aburra en casa. Yo no sé por qué le molesta eso. Pero una de las características que hay entre amistades es el buen sentido del humor, sin ofender. Sin ofender. Tenemos que ser santos alegres, como son los cuchillitas.
tenemos que sí tener esa espiritualidad que nos entregamos al Señor, y cuando estamos entregando al Señor estamos enfocados y no hay amigo que nos separe de la visión que tenemos con el Señor. Pero el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la forma mejor de amar al prójimo es expresándolo con amor, con cariño, con palabras apropiadas, con servicio, con apoyo, con sabiduría. Y eso es importante. Y entonces yo me pongo a pensar un poquito, ¿por qué la gente habla tanto de que la iglesia de hoy no es como la de antes? ¿Por qué los muchachos de hoy no son como los de antes? ¿Por qué la escuela de hoy no es como la de antes? Yo no sé, pero yo escucho a la gente de antes decir que iban por la mañana para la escuela a pie, muchas veces descalzos, tenían que subir las cuestas, después que estaban arriba tenían que cruzar el río, estaban metidos en la escuela todo el día, y cuando regresaban a la casa tenían que subir las cuestas, tenían que cruzar el río. Yo nunca vi que tenían que bajar la cuesta. Siempre era subir la cuesta, porque da más trabajo para mostrar el sacrificio. ¿Sí? Pero hoy, yo no sé, pero muchas de las pocas vergüenzas que estaban haciendo ahora, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie, pero muchas de las pocas vergüenzas que estaban haciendo antes, que están haciendo ahora, yo las hice antes. Que si protesta, que si piquete, que si revolú, que si tiraron piedra. 2 veces cogí yo como el alma que lleva el diablo, huyendo de la fuerza de choque en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Y yo era calladito. Del agua mansa libre me dio, que de la brava me libro yo. Yo, hablando con mi esposo el otro día, así mencioné como a 7 compañeros de clase que están presos o están muertos, que se criaron conmigo. ¿Por qué? Hoy es igual, no es peor, es igual. ¿Por qué? Y yo quiero enfatizar un poquito en lo que es la iglesia. El movimiento Cuchillo es iglesia, es una porción de la iglesia, pero es iglesia. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 en adelante, nos describen lo que hace la iglesia. Y puede leerlo, mi hermanita. Sí, por favor. Del libro del Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 45 en adelante. ¿Qué versículo? Empieza en el 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que querían salvar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muchas gracias. Vamos a mirar hoy. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? La enseñanza del apóstol. ¿Qué hicimos aquí? La enseñanza del Padre. Compartían fraternalmente la fracción del pan. ¿Qué hicimos aquí? Comulgamos. Se hacían prodigios. ¿Cuántos prodigios ustedes no han visto a través del movimiento de cuchillo? ¿Cuántos milagros no han visto ustedes? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántos arrepentimientos no hemos visto nosotros en el cuchillo? ¿Qué mejor milagro que el arrepentimiento de un pecador? Y voy a dar un paso más, otro milagro que nosotros nos señalamos mucho, y es que se mantiene arrepentido, porque hay muchos que se arrepienten un ratito. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que a veces las semillas caen sobre piedra, salen, pero como no echan raíces se secan. A veces caen entre arbustos, crecen, pero se quedan en los arbustos y se ahogan. A veces caen y se secan, ¿no? Pero ¿cuánta gente no cayó en terreno fértil y dio fruto? ¿Cuántos cuchillistas son padrinos de varios, de muchos, porque trajeron a otros a coger cuchillos? Acudían asiduamente a los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a convivir. Iban frecuentemente al templo. Acabamos de salir del templo arriba y estamos en el templo de abajo. Y dicho sea de paso, todos nosotros somos templos. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Estamos vivos, no somos muertos. Como era que decía el poeta, no son muertos los que su dulce carne a la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Aquí no hay nadie que tenga muerte el alma. Aquí tenemos ánimo. Y aquí cantamos, aquí oramos, aquí celebramos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero tenemos que salir de aquí y llevar la experiencia que tenemos aquí fuera de aquí. A lugares donde hay gente que no está yendo ni a la iglesia, que no conocen a Cristo, o que lo conocen y no quieren hacerle caso. Tenemos que ser testigos del amor de Dios. Tenemos que llevar la palabra primero con nuestros hechos, con nuestros testimonios, con lo que hacemos, con la manera en que amamos. Y perdonen la modestia, porque voy a ser un poquito modesto ahora mismo. Cuando yo empecé a trabajar en la digital en San Germán, en Puerto Rico, me acuerdo, llevaba quizás no tanto como un año, venía de la hora de almuerzo para ir a mi línea de trabajo, para sentarme en mi computadora a trabajar, y había un grupo de personas que estaban terminando su break de almuerzo, pero estaban comiendo juntos en una mesa, y alguien me preguntó: ¡Pedrito! Y habían como 4 Pedros, y los otros 3 eran bien altos. Y a mí me decían Pedrito, que tú seas grande, puede ser Pedro. El asunto es que uno de ellos vino donde mí y me preguntó: ¿tú eres de la religión? Esa es la pregunta típica. Sí. ¿Y a qué iglesia tú vas? De la católica. Después como que me miró cómico: pero tú no eras de la religión. Y dije: sí, soy católico. Y de momento se ríe y le dice a los que están en la mesa, cruzar el pasillo, se los dije: es de la religión, que es católico. Estaban discutiendo de qué religión yo era. ¿Y qué motivó esa conversación? Mi forma de ser, mi personalidad, quizás mi agrado, pero el hecho de que siempre que alguien necesitaba algo, yo dejaba mi trabajo y iba a ayudar, y siempre tenía mi producción al día. Y ayudaba a la gente, y compartía con la gente, y los cuentos que yo hacía eran sanos. Los demás hacían chistes colorados, y yo hacía chistes cómicos, sanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que, eso es lo que nosotros tenemos que ser.
Muchas veces pensamos en lo que tengo que hacer, y tengo que hacer esto, y tengo que llevar la comunión allá, y tengo que servirle a misa, y tengo que guiar la guagua, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Pero la pregunta más profunda es, ¿qué soy? ¿Qué soy? Y más importante que hacer es ser. Porque lo que yo soy inspira a hacer lo que yo hago. Y si soy santo, hago cosas de santo. Si soy charlatán, hago cosas que hacen los charlatanes. Y le voy a decir, experiencia tengo. Yo me acuerdo el otro día, este domingo, ten pendiente al salmo. Dichoso el hombre que no se sienta, que sigue el camino del Señor. Pero hay una frasecita que está en la Biblia de Jerusalén, que habla del que se sienta en el banco de los burlones. Hubo un momento en mi vida que el banco de los burlones yo lo fabriqué. Pues yo era un charlatán, yo tenía un sentido de humor horrible, todo el mundo estaba muerto de la risa, pero era poca vergüenza pura. El Señor me rescató. Tengo el sentido de humor y le pido a Dios que tenga el sentido de humor en control. Y ya, me acuerdo que una vez empecé a hacer, o sea, que cuando uno se pone Dios empieza a repetir los chistes. Bueno, y yo me acuerdo de los hijos míos me decían, papi, tú hiciste ese ya. Y mi esposa me defendía, no, acuérdate que cuando él se convirtió, le quitaron la pila de los chistes y ahora no tiene que repetir. O sea, que son señales de transición, son señales de conversión. Tenemos que vivir lo que nos enseñaron en el bolsillo, no solamente en la entrega, no solamente en la reunión de hombres o en el grupo de mujeres. Tenemos que vivir el cursillo donde quiera que estemos, en la oficina, en la fábrica, en el parque, en la iglesia, donde quiera tenemos que vivir ese cursillo. Ese cuarto día tiene que estar patente en nuestra vida momento tras momento, y tenemos que vivir orgullosos y sobre todo contentos de que estoy viviendo la vida que el Señor me enseñó a través del cuchillo. Pero no me conformo con lo que me ocurrió en el cuchillo y tengo que seguir creciendo. Y ahí la palabra estudio. Para poder ser más piadosos, tengo que tener más conocimiento. Tengo que estudiar, tengo que conocer la palabra, tengo que conocer la iglesia, tengo que conocer los sacramentos. El otro día mi esposa me estaba hablando, que ella empezó con un programita que hace tiempo que yo terminé, que se llama el catecismo en un año. Y yo le saqué la libreta que yo tengo, le saqué el catecismo mío y se rió de mí un poquito, porque yo lo hice cuando empezó y estaba todo en inglés. Sí, yo lo estoy haciendo en español. Y se rió porque sabe que yo soy bien fanático del español. Pero tenemos que buscar ese crecimiento. Yo aprendí que el catecismo se divide primero en una descripción completa, parte por parte del credo. Después entra en la vida del sacramento. Después entra en los 10 mandamientos. Y en todo eso habla de la moralidad. Y está hablando de la enseñanza, qué es la iglesia, va explicando lo que es la iglesia, el papel de nosotros en la iglesia. O sea, tengo que conocerme a mí. Y si me pongo a leer el catecismo por mi propia cuenta, quizás me enredo. Es bueno hacer grupos de discusión y ir discutiendo poco a poco el catecismo. No, pero ya yo hice la primera comunión. Ese catecismo pasó a mejor vida. Ya yo superé esa etapa. Ya yo tengo que no solamente saber que existe el catecismo, sino entenderlo. Y no solamente entenderlo, vivirlo. Porque el catecismo me lleva ¿a dónde? El catecismo me lleva a la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura
la palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y llega hasta el tuétano. Y el tuétano es la parte adentro del hueso, que tiene como un juguito. Yo no sé si ustedes han comido hueso, pero dentro del huesito, ahí es donde está el sabor. Buenísimo. Y el sabor espiritual está en lo que el Señor tiene dentro de nuestra alma. Y tenemos que dejar que eso salga. Tenemos que dejar que eso se manifieste. Que una vez, ahora se me olvida decir a Jesucristo Tomás, pero uno de los dos, Jesucristo decía, ¿para dónde iba? Y usted sabe dónde voy donde el Padre. Y Felipe le decía, muéstranos el Padre. ¿Cuánto tiempo tú has estado conmigo? El que me ve a mí ve al Padre. Pues te voy a decir una cosa, el que te ve a ti, tiene que ver al Hijo. Y para que el que te vea a ti, para que esa persona vea al Hijo de Dios en ti, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar, que el Espíritu Santo haga el Espíritu que le dé la gana. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué le pasó a Samuel? Samuel, primogénito, a una temprana edad, la mamá lo llevó a Belí para que Elí lo forme como sacerdote. Y una noche ya estaba bastante formadito. Lo llaman y se levanta Samuel bien orgulloso. Dime, Elí, ¿para qué me llamaste? Yo no te llamé. Déjame quieto, después de dormir y yo estoy cansado. Se acostó 3 veces. Ya la tercera vez le dice, creo que entiendo. La próxima vez que te llamen, no venga donde no. Dile al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros somos siervos del Señor. Tenemos que escuchar al Señor. Y escuchamos al Señor en la palabra. Escuchamos al Señor en el magisterio de la iglesia. Escuchamos al Señor en las cosas que hacen los santos del Señor, en la vida de los santos. Escuchamos al Señor en los sacramentos. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y Samuel fue el que ungió a Saúl como el primer rey. Y Saúl no dio bien con boda. Saúl no está funcionando bien como rey. Necesita otro rey. Búscate al hijo de Jesé. Es interesante como pensamos los hombres. David era el que era. Pero cuando Samuel llenó el cuernito con el aceite, que es el aceite de sacerdote, profeta y rey, ¿te acuerdan de ese? Va y le dice, Sammy, Jesé, ¿te acuerdas de Sammy? El hijo de... Vengo a ungir a uno de tus hijos como rey. Es como rey, coge el payón. Es fuerte, sabe de política, es poderoso, es un buen guerrero. Enséñamelo. No, ese no es. ¿Qué tú crees del segundo? No, ese tampoco. El tercero. Y se lo enseñó 2, quedaba uno, el chiquito. Que fíjate cómo eran las cosas. Cuando dice, tú tienes que tener otro hijo, sí, tengo uno que es pastor, que está ahí en el campo cuidando los ovejas, no sirve para nada. Hasta rubio eso no está en inglés, pero en español habla de que era rubio, que era aparente, era buena apariencia. No tenía cara de soldado, no tenía cara de magote, pero Dios quería un pastor. Ungió a David. De hecho, el aceitito, rey, era pastor, y los demás historia vieja. Fue a través del rey David. De hecho, hasta el día de hoy, el pueblo judío reconoce a David como el rey más grande que ha tenido Israel en la historia, porque se le fue el tren con Jesucristo. Por ahí fue que Dios vivió. Se perdieron a Jesús, pero está bien, algunos se están enterando y están viniendo a seguir a Jesús. Eso es lo que nosotros queremos.
Queremos vivir como Jesús, queremos ser como Jesús. Ya fuimos ungidos. Y se acuerdan el día de Pentecostés, antes de esta lectura que acabamos de leer, el colegio apostólico estaba reunido, había 120, María estaba con ellos y baja el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y sobre cada uno se postró la lengua de fuego en la cabeza. ¿Hay alguien que no recibe esa lengüita? ¿Que no tenga la lengua de fuego? ¿Había en ese grupo alguien? Yo voy a presumir que sí. Porque había una persona que nació con el Espíritu Santo. María. ¿Tú estabas? María. Ella no tenía que ser bautizada. Ella no tenía bautismo. Ella nació llena de gracia. Inmaculada. Y yo creo que por eso los apóstoles eran todos calvos. El fueguito ese. El fueguito le quemó el pelo, no sé, pero eso no lo pongan como teología, eso pónganlo como poca vergüenza del diácono. Porque yo también soy calvito, puede ser que yo tenga mi lengüita allá arriba del fuego. Y esta lengua del fuego los transformó. Hay una lectura que no la voy a mandar a leer porque a mí me fascina. Y está en Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1. Y dice: les ruego pues, amadísimos hermanos, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Algunas Biblias dicen: cambien su manera de pensar y así cambiarán su manera de vivir. Así sabrán lo que es bueno, lo que agrada a Dios, lo que es perfecto. Pero necesitamos esa transformación, necesitamos ese cambio, necesitamos rechazar las formas de vida que vive el mundo en que vivimos. Tenemos que entregarnos completamente al Señor. Tenemos que saber que yo no voy a ser el titán de la llanura y cuando hay una reunión yo voy a poner esto, voy a prender el micrófono, voy a poner las cosas aquí que se ven más bonitas. Aquí. Falta la menor mitad. Aquí falta la menor mitad, mi esposa. Entonces, yo voy a, y esa persona va a poner la comida, esa persona va a servir la comida. Así no trabaja la iglesia. Hay muchos dones, pero uno es el espíritu. Uno se encarga del sonido, otro de los ornamentos, otro de la comida, otro de la música, otro de dirigir. Y entonces hay uno que sabe poner la gente a dormir, y ese es mi departamento. Despierten, no se me duerman, estoy velando. Cuando yo vea que están bien de acuerdo conmigo, yo sé lo que está pasando. Empezamos a decirse. Yo sé, yo los conozco. Estoy despierto. Y así es. Yo me acuerdo que cuando yo iba a los retiros de juventud, había un amigo mío que cogía la Biblia cuando veía a alguien dormido, se le iba al lado y hacía así, pero que la Biblia era de carpeta dura, se oía bien duro, y la tiraba y despertaba. Y cuando yo trabajaba en el training center en Digital, había un instructor que cuando veía a alguien dormido en la clase, lo cogía y lo sacudía. Mira. Si estoy hablando muy duro y no te debo despertar, me avisa para bajar la voz. Ya está dormido. Lo importante es que nosotros seamos santos, vivamos la santidad, compartamos la carga, no le den la carga a uno y no trate de coger la carga completa, otros. Ayudémonos unos a los otros, el servicio, el apoyo, la oración. Hay gente que tiene un don de orar más fuerte que otros. Hay gente que tiene el don de milagro. Hay gente que tiene el don de sanación. Hay gente que tiene el don de atender, de cuidar, de proteger. Ejerzamos los dones que el Señor nos da. Y ejerzamos lo mejor que podamos.
estemos dispuestos a servir, estemos dispuestos a dar, estemos dispuestos a ir a esas reuniones de preparación para el próximo cursillo y siempre tengamos disciplina, siempre tengamos orden. El Señor es un Dios de orden. Y podamos entonces decir, como dice el Salmo 126, versículo 3, el Señor ha estado grande entre nosotros. Y estamos alegres. Estamos alegres. Amén. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguien quiere decir alguna palabra que a mí se me pasó? Que siga. Ajá. Una curiosidad nada más. Sí. Cuando tú estabas hablando ahorita de que a los soldados romanos le echaban el aceite, A los gladiadores. a los gladiadores, ¿verdad? Ujú. Después le ponían la armadura. Entonces tenían que darle otro baño más de aceite para encima de la armadura para que resbalara, porque con la armadura. Sí, pues porque la película sigue en la mitad nada más. Pues lo voy a dejar con esto porque me imagino que Gracias. Si este aplauso fue para el diácono, está bien, pero si es para Cristo que nos ha hablado esta noche,